Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Daniela Rengel Encinas y les doy la bienvenida a la unidad temática número 1, leer y escribir, dos procesos fascinantes del módulo de lectura y escritura académica. Cuando ustedes escuchan leer, imaginarán que pues ya saben hacerlo, entonces, ¿qué es lo que se puede enseñar? Y lógicamente los estudiantes de unidades inferiores, de escolaridad primaria y secundaria piensan exactamente lo mismo. Lo que tal vez no tenemos muy claro es que leer no es solamente decodificar letras o incluso conocer el significado de algunas palabras, sino es un proceso de comprensión y un proceso de interpretación de lo que es un texto. Es decir, un lugar, eso es el texto, donde se encuentra el autor y el lector en un diálogo activo. Esto significa que el lector no solamente pone atención y comprende y es capaz de interpretar lo que está leyendo, sino que surge en él preguntas, dudas, que hace al propio texto y este texto le recuerda a otros y hace intertextualidad con otros documentos, otras cosas que haya podido leer, lo que es fundamental. La buena noticia es que tanto a leer como a escribir se aprenden, no son talentos innatos, no son simplemente cosas que a uno le salen de una forma más sencilla que a otro y que tienen que condenarlos. Y justamente estamos en esta unidad para demostrar esto mismo. Entonces, existen varias etapas o varios niveles de lectura por los cuales tenemos que pasar si realmente queremos llegar a ese grado de comprensión e interpretación de un texto. El más básico es el nivel literal. Otro tipo de nivel es, por ejemplo, el interpretativo o inferencial. Y un tercer tipo de nivel es el nivel valorativo o crítico. ¿Qué hacemos en el nivel literal? Nos aseguramos de que hemos recibido la información que da un texto y que realmente estamos comprendiendo. Es decir, conocemos el léxico, el significado de todas las palabras, tenemos un nivel de lectura que es capaz de respetar los signos de puntuación y, como digo, nos aseguramos, lo que no es poca cosa, de poder responder sobre la información que nos está dando este texto. En el segundo nivel de lectura, que es el nivel interpretativo o el nivel inferencial, somos capaces de deducir o de inducir un conocimiento que proviene del texto, pero que no está escrito en él. Entonces nosotros decimos, si el texto dice esto, yo puedo pensar que, y es así como estamos infiriendo información. Como se darán cuenta, este es un paso que va más allá del nivel literal. Finalmente, encontramos el nivel crítico o el nivel valorativo. Y en este nivel lo que hacemos no es valorar si el texto es correcto, es bueno o estoy de acuerdo, sino somos capaces de ir más allá de lo que está escrito. Esto no significa lógicamente sobreinterpretar, sino deducir con un alcance crítico o valorativo. ¿Cómo puedo yo aplicar lo escrito? ¿Cómo puedo contextualizar lo que estoy leyendo? ¿Cuál es la posición desde donde se está enunciando? Es decir, ¿cuál es la postura ideológica, digamos, o política? No hablamos de partidística, ¿no? Sino cuál es el lugar político desde donde se está enunciando y cómo lo estoy tomando yo como receptor. Entonces, en este módulo vamos a profundizar sobre esos tres niveles de lectura y obviamente intentar conseguir el más profundo, que es el crítico o el valorativo. Comparto con ustedes algunas estrategias de lectura, así muy a grosso modo, para que ustedes puedan encontrar las técnicas para profundizarlas cuando estemos leyendo el documento o ustedes lo estén estudiando. Por ejemplo, existe un nivel de lectura o una pauta de lectura o una estrategia de lectura que se llama skim y scan. El skim representaría una lectura rápida, esa lectura que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos viendo si un documento nos sirve o no nos sirve para un determinado trabajo. Entonces nosotros leemos a grosso modo, tratamos de encontrar las palabras claves, leemos el resumen, leemos posiblemente el índice, la conclusión. Esa es una técnica de lectura que nos puede servir en determinados momentos. Lógicamente no la recomendamos cuando nosotros queremos profundizar críticamente en un texto, pero sí puede ser válida si es que nosotros estamos buscando la utilidad de un determinado texto para nuestros fines. El scan sería esa forma contraria, esa forma
forma más profunda, metódica, donde nosotros leemos, subrayamos, nos aseguramos de haber comprendido todas las palabras y de alguna manera podemos tomar una posición ya respecto al texto porque podemos decir que lo hemos comprendido. Otra técnica sería, por ejemplo, el asegurar que ese texto nos es útil en la medida que presenta una cohesión, ¿no es cierto? En la medida que los elementos están integrados, que un párrafo realmente es correlativo al otro, que si vamos a sugerir ejemplos los estamos dando, que las ideas están unificadas y bueno, de todo esto vamos a ampliar lógicamente en el transcurso del módulo, ¿no? Pasando a la escritura, pensaríamos que escribir también podríamos pensar que es otro talento, que hay gente que nace con este don, que hay gente que escribe muy bonito, pero hay personas privadas para la escritura y por eso incluso pueden estudiar áreas más técnicas o numéricas, pero esto es un mito que tenemos que destruir. La escritura es una habilidad que se aprende, nadie nace sabiendo escribir, nadie nace sabiendo organizar, planificar, cohesionar. Hay gente que puede tener una facilidad mayor, pero la buena noticia es que todos aprendemos a escribir, desarrollamos esta habilidad desde la primaria y tenemos que fortalecerla mucho más en nuestra vida profesional para poder producir textos que se publiquen, porque esa es la finalidad última de un esfuerzo intelectual, darlo a conocer. Entonces, las etapas de la escritura de cualquier tipo de texto académico son siempre tres. La etapa de la planificación, la etapa del desarrollo y la etapa de la revisión o corrección. En la etapa de la planificación, nosotros necesitamos estar seguros de nuestras motivaciones, estar seguros de qué es lo que queremos trabajar y estar seguros por lo menos de dónde podemos conseguir esa información que aún no tenemos. No estamos hablando de cómo organizar la información, por ejemplo, sino de dónde podemos conocer esto. Y existen varias técnicas en este momento de la planificación que es clave. La planificación en la etapa de la escritura corresponde, por ejemplo, a la planificación en la etapa de la construcción de una vivienda o de un edificio. Si eso falla, todo lo demás va a complicarse y vamos a tener que borrar y reelaborar y corregir, y eso siempre es más complicado que hacerlo en la etapa de la planificación, donde yo recomiendo trabajar, por ejemplo, con un esquema. En la etapa del desarrollo, como su nombre lo indica, nosotros procedemos a la redacción o a la escritura del documento porque ya hemos pensado qué es lo que queremos hacer, porque ya nos hemos documentado, porque ya hemos clasificado esta información. Para esto existen técnicas que vamos a compartirlas a lo largo de este módulo, pero en esa etapa podemos realmente redactar. No es la etapa en la que pensamos, es la etapa en que escribimos porque hemos pensado en la planificación. Y por último, tenemos la etapa de la corrección o de la postescritura, donde nos aseguramos de muchas cosas. No solamente que la puntuación sea correcta, no solamente que no haya cometido un error de ortografía, sino de que mis ideas estén claras, estén cohesionadas, estén organizadas, estén bien localizadas, de tal forma que el lector no tenga ningún problema cuando se acerque a la información que voy a darle. A continuación, puedo ofrecerles algunos consejos para mejorar la escritura, consejos que nuevamente tienen que hacerse evidentes en la etapa final de este módulo cuando ustedes construyan el artículo final, el trabajo final que dé cuenta de su paso por aquí. Un consejo, por ejemplo, es ordenar las ideas. Podemos hacer una lluvia de ideas antes de escribir, antes de redactar, es decir, lo que correspondería a la etapa de planificación, pero necesitamos que estas ideas se presenten ordenadas en el texto. Entonces luego procederemos a hacer listados o lo que sea necesario para que cuando yo las esté incluyendo no se presenten de forma desordenada. Otro detalle importante es que utilicen frases cortas, así como cuando aprendemos una lengua, por ejemplo, que nos aseguremos que nuestros enunciados o nuestras oraciones cuenten con un sujeto, con un verbo, con un predicado, de tal forma que lo que digamos no sea una suma de frases y oraciones con comas y todo esto. Nos aseguremos que hemos transmitido la idea para poder iniciar otra. Otro consejo que puedo darles es el no abusar de los adjetivos. Los adjetivos, si es que decía
un poeta chileno, Huidobro, conocidísimo, que si el adjetivo no da vida, mata. Y es eso lo que pasa. Si el adjetivo no nos ayuda a precisar algo, en realidad nos termina confundiendo y pensamos que hay palabras que sobran en el texto y dejamos de prestar atención al texto. Otro consejo que puedo darles es el no escribir como hablamos, porque el lenguaje que nosotros utilizamos al hablar es coloquial y no es un lenguaje incorrecto, es un lenguaje sumamente correcto, pero es informal. Y nosotros cuando producimos textos necesitamos escribir textos formales con un lenguaje formal, necesitamos otro léxico, necesitamos utilizar los verbos de otra forma, así que no podemos simplemente reproducir la oralidad a no ser que estemos escribiendo ficción, pero este no es el caso porque estamos escribiendo textos académicos. Utilizar correctamente los signos de puntuación es algo que deben aprender y que deben recordar. Los signos de puntuación no son signos subjetivos, las comas no las ponemos donde creemos que hacemos pausas o donde creemos que deben estar. Existen reglas muy puntuales para el uso de la coma, del punto y coma, del punto seguido, y estas reglas hay que memorizarlas. Es fundamental utilizar los signos de puntuación. Quien sabe escribir, sabe puntuar. Finalmente, les aconsejo no utilizar palabras rebuscadas, es decir, palabras a las cuales no estamos acostumbrados a acudir, no solemos nombrarlas pensando que esto va a ser más interesante nuestro trabajo. Si no estamos conscientes del significado de palabras no cotidianas y no coloquiales, es mejor utilizar palabras más sencillas, aunque desde luego incrementar nuestro léxico es fundamental. Por último, para incrementar justamente el léxico, familiarizarnos con el lenguaje formal, sentirnos cómodos cuando estamos escribiendo, no hay mejor ingrediente que leer muchísimo y leer textos académicos, porque ellos van a contribuir a que justamente esto, nos familiaricemos y no se nos haga algo extraño el escribir como escriben los autores renombrados. Próximamente estaremos revisando un poco de la unidad número 2.